En este momento les voy a explicar en qué consiste el laboratorio 7 y 8 de la asignatura Métodos Experimentales. Ya previamente, incluso en la clase, se les ha dicho qué es lo que van a hacer específicamente con lo del laboratorio 7, que corresponde con la parte del análisis de los resultados, porque en la parte final de la unidad número 4 se coloca un ejemplo en donde se hacen 3 análisis de datos a partir de una tabla de datos obtenidos de manera experimental. Entonces, el objetivo es que se aplique el quinto y sexto paso del método científico y los mínimos cuadrados, ¿verdad? Lo van a tener que hacer en papel a mano y que obtengan las propias conclusiones a partir de los resultados que se han obtenido. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, van ustedes a construir un diagrama de dispersión, van a trazar las curvas de aproximación. Ya se les ha dicho que ustedes van a hacer 3 curvas de aproximación y van a obtener entonces 3 análisis de regresión, ecuaciones de regresión de mínimos cuadrados para determinar los valores teóricos de A y B, y que van a graficar entonces esa curva de regresión o curva de ajuste y van a obtener sus conclusiones y si se acepta en esas conclusiones, si se acepta o no los resultados de la hipótesis que ustedes plantearon al inicio o en el laboratorio número 4 y van a agregar cualquier comentario que justifique estos resultados. Esto es parte de las conclusiones como tal. Y la primera parte, esto es del análisis de los datos. Entonces aquí aparece toda una introducción teórica que ustedes la pueden leer y nosotros nos vamos a centrar en el laboratorio, en el procedimiento. Entonces, primero van a hacer un diagrama de dispersión en papel milimetrado. Van a trazar curvas de aproximación que representen la tendencia de esos datos. Lo van a hacer para los 3 métodos que se les ha indicado. En algunos casos estos métodos son, por ejemplo, el lineal, el potencial y el exponencial. En algunos otros son el potencial, el exponencial y el parabólico. Eso en realidad va a depender de cada grupo, pero vamos a hacer un ejemplo de cómo pudiera ser. Pero recuerden que son 3 métodos los que ustedes van a aplicar según la tendencia que tienen los datos. Van a encontrar las ecuaciones de regresión para cada uno de ellos. Van a calcular y trazar la mejor curva de ajuste para las 3 ecuaciones que encuentren. Y van a determinar cuál es la mejor. ¿Cuál es esa? La que el valor de R dé más cercano a 1 de los 3 métodos que ustedes aplican. Y con base a estos resultados van a concluir verificando si la hipótesis se cumple o no como tal. Así que vamos a ver cómo lo van a completar. Primero, bueno, ustedes colocan sus datos generales del grupo y luego aquí está la hoja de trabajo. El tema, el propósito específico que sería comprobar la hipótesis, ¿verdad? Como tal. Y luego ustedes deben anexar las páginas que he hecho en papel milimetrado. Si por alguna razón no pueden usar papel milimetrado, van a tener que usar papel de cuaderno, de preferencia de páginas de papel cuadriculado, utilizando regla para colocar los gráficos de la mejor manera. Pueden también hacerlo en Excel, pero deben anexarla el realizado a mano. Es decir, en el informe final pueden colocar el de Excel, pero los anexos de laboratorio 7 sí van a ser hechos a mano. Entonces deben anexar las capturas de los cuadros y de todos los cálculos que ustedes hagan como tal. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, van a ajustar los mínimos cuadrados al método 1 con las ecuaciones normales que elijan. Por ejemplo, si esto fuera el caso lineal, vamos a agregar las ecuaciones normales del caso. Para que tengan un parámetro, les había explicado ya previamente, desde que tuvimos la clase, que esta parte que está desde la página 16 en adelante en el folleto de la unidad equivale al procedimiento que ustedes van a seguir. Por ejemplo, si este fuera el conjunto de datos experimentales X, Y, usted haría el diagrama de dispersión, que sería colocar estos puntitos. Según ese diagrama de dispersión, se obtienen, en este caso, 3 curvas de aproximación, una para el método lineal, para el método potencial y para el método cuadrático. ¿Qué es lo que sigue entonces? Cuando se refiere a seleccionar la curva de aproximación, yo les he explicado por cada grupo cuáles son los métodos que van a aplicar, según la tendencia de los datos que me envían. Entonces, por ejemplo, si el método 1 es el caso lineal, entonces las ecuaciones normales equivalen a utilizar estas fórmulas que están aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a construir un gráfico que corresponda con eso. Aquí siempre sería X, y debo terminar de completar la tabla de acuerdo a lo que necesito. En el caso del método lineal, si es el primero que estoy haciendo, sería esta tabla. Eso equivale exactamente con lo que nosotros ya hemos hecho en la clase. Debo construir una tabla que me permita obtener los valores de la sumatoria para la forma y sub c o y igual a más bx.
Si sobran columnas, recuerden que no importa. En este caso usted la va a acomodar a la cantidad de columnas que necesite. Que va en X los valores que corresponden a los datos experimentales de la variable independiente, con su correspondiente aquí unidad de medida, y Y también con los valores de la unidad de medida que corresponden. Obtiene las sumatorias, hace todos los cálculos a mano en el cuaderno y encuentra la ecuación de regresión. Si nosotros seguimos el caso que hemos estado haciendo en la clase, esta ecuación de regresión, después de aplicar los mínimos cuadrados, sería esta que está acá. Una vez obtenida la ecuación de regresión, se sustituyen los valores de x para obtener el valor de y sub c, y ese es el valor que usted va a graficar, va a obtener también la gráfica. Ahora, digamos que en el segundo caso es el potencial, para seguir el ejemplo que está en el folleto. Entonces las ecuaciones normales serían estas, que equivalen exactamente a este valor que tenemos acá, ¿verdad? Y por lo tanto debemos construir una tabla que tenga XY y la parte de los logaritmos para poder obtener la sumatoria. Así que a partir de las ecuaciones normales yo construiría esta tabla, aquí los valores de todo lo que corresponde con X y con y las sumatorias para poder encontrar el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, sería este que se detalla aquí. Si fuera para el caso potencial, lo que le corresponde con el potencial, una vez encontrados los valores de la sumatoria de los logaritmos, sustituyen las ecuaciones y despejan las constantes y tendríamos entonces una ecuación de regresión como se muestra aquí. A partir de la ecuación de regresión, pues se sustituye cada valor de x y se obtiene el valor de y sub c. Así, en el tercer caso, suponiendo que seguimos el ejemplo del folleto, aquí sería el caso parabólico, y por lo tanto las ecuaciones normales, es transcribirlas, serían estas ecuaciones, y por lo tanto yo tengo que construir un gráfico que sea necesario para completar esto. ¿Cuáles son esas? Es este gráfico, perdón, esta tabla que ustedes ven acá. Y una vez entonces tenemos los encabezados que corresponden con esta, se completa toda la tabla como ustedes lo tienen y se hace todo el procedimiento algebraico, que en el caso del parabólico es el más largo, ¿verdad? Para obtener la ecuación de regresión. En el caso del ejemplo que está en el folleto de la unidad número 4, esta es la ecuación de regresión. Si ustedes se fijan, entonces partimos exactamente lo mismo, de la misma tabla, ecuaciones normales, la tabla que se construye acá, la sustitución de las constantes, despeje de ellas, hasta llegar a la ecuación de regresión, en este caso del tipo parabólico. Una vez se tienen las tres ecuaciones, como les decía, entonces lo que sigue es sacar las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones a las que se pueden llegar? Hay de varios tipos. Una es que es necesario luego sacar unos cálculos primero para determinar cuál es la mejor curva de ajuste como tal. Entonces ustedes van a hacer por cada uno de los regresiones que han hecho, así como está en el folleto, van a calcular cuánto es el y sub c aplicando la ecuación y van a calcular el valor de r. Por ejemplo, en este caso el primer valor de r es 0.94, que es para el caso lineal. Luego cuando se aplicó para el caso potencial, el valor de r es de 0.96 y en estos datos, inclusive así como está, es de 0.93. Entonces eso es parte del cálculo. El obtener R va a servir para establecer una conclusión. La conclusión es determinar cuál es la mejor curva de ajuste. Entonces esa sería ya una de las conclusiones que ustedes colocan. Entonces una de las conclusiones aquí tiene que ir por la vía de cuáles son los métodos que se aplicaron por la tendencia que marcaba el diagrama de dispersión, las curvas de aproximación, y cuál fue el mejor método aplicado. Eso es una cuestión de conclusión. También en el mismo documento se marca que hay otro tipo de conclusiones. Hay que ver si se va a aceptar o no la hipótesis de trabajo. Ustedes afirmaron algo en el laboratorio 4 y hay que verificar. Por lo tanto, hay que explicar si se acepta o se rechaza la hipótesis. Y lo otro es que ustedes pueden agregar cualquier comentario que justifique los resultados. Eso quiere decir que estas conclusiones pueden colocarla también en términos de la metodología que ustedes aplicaron. Entonces pueden dividir las conclusiones por el lado de los resultados. Del lado de los resultados, eso quiere decir análisis de regresión que aplicaron y cuál es el mejor. 1. 2. Si se acepta o se rechaza la hipótesis y por qué. Y 3. Pueden incluir análisis o conclusiones vinculados al procedimiento. Ustedes pueden decir que si es importante o no haber hecho un experimento de prueba y en qué sentido esos resultados fueron mejorando en la medida que hicieron algunas correcciones al procedimiento. Entonces sus conclusiones van en esa vía. Pueden hablar de la metodología. ¿Qué concluyen de la metodología?
fue buena o no la metodología que ustedes aplicaron. Y luego, como esta solo es parte de conclusiones, hasta ahí terminaría el laboratorio. Así que aquí lo importante es que ustedes hagan apropiadamente los análisis de la gráfica para ver cuál es el análisis de regresión que van a aplicar, hacerlos. Y para eso, como les digo, serviría exactamente basarse en cómo está esta parte del folleto. Ustedes tienen un diagrama de dispersión y van a tener 3 diagramas de curvas de aproximación. Y van a hacer 3 análisis. En este ejemplo era lineal, potencial y cuadrática o ecuación de segundo grado. En otros casos de ustedes van a tener, por ejemplo, potencial, exponencial y cuadrática, o lineal, potencial y exponencial. Eso va a depender de cada grupo. Pero la lógica es seguir exactamente este mismo procedimiento. Tienen 3 gráficas, tienen 3 curvas de aproximación, hacen 3 análisis, encuentran 3 ecuaciones, calculan cada uno de los R, así como está aquí, cada uno de los R, y después van a verificar cuál es el R de mayor valor, el valor que se acerca más a 1. Adicionalmente, ustedes pueden utilizar el método en Excel o en la calculadora para determinar los mejores coeficientes solo con un método de comprobación. Así que, por ejemplo, esos mismos datos traídos a Excel tienen estos datos de los valores X, Y aquí están los análisis que se hicieron específicamente con Excel. En algunos casos el formato no siempre coincide, sobre todo en el caso exponencial, pero usted ya les he explicado en videos anteriores el procedimiento para obtener el dato de las constantes A y B en Excel. También pueden aplicar el método de regresión en la calculadora con la única intención de que ustedes corroboren que los datos que han obtenido a mano corresponden con los resultados del análisis de regresión. Entonces, estos datos que ustedes ven acá son los resultados de las ecuaciones de regresión que se obtienen a partir del análisis de los mínimos cuadrados. Así que el laboratorio 7 es prácticamente hacer la aplicación del apartado 4.9 que está en el folleto, ¿verdad? Insisto, diagrama de dispersión, curvas de aproximación, 3 curvas de aproximación, para que cumplan una forma de análisis de ecuación de regresión, hacen los análisis considerando las ecuaciones normales, las tablas, y obtienen los despejes de las variables para formar la ecuación de regresión de los 3 métodos. Después de tenerlas, entonces pueden completar para cada uno la tablita para encontrar el R y después entonces van a hacer ustedes las conclusiones como tal. Entonces así, en eso consiste el laboratorio 7, en aplicar todo lo que está tal cual en el apartado 4.9 en el folleto de la unidad 4 que comienza desde la página 16 y termina en la página 20. Ahora, como un ejemplo en el caso de intentar graficar estos resultados en un diagrama de dispersión propiamente desde los datos de Excel. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero solo obtener el diagrama de dispersión, selecciono los pares ordenados X, Y e inserto un gráfico de dispersión como hemos estado trabajando, ¿verdad? Solo hay que agregarle los ejes. Esto corresponde específicamente con los mismos datos que tenemos acá en el folleto. Ahora, si nosotros ya hemos obtenido, este es el resultado del análisis lineal, si nosotros ya hemos obtenido todos estos resultados, entonces podemos perfectamente hacer un solo gráfico con estos 3 datos, con los 3 datos de una sola vez. Siempre le damos en insertar gráfico y aquí tendríamos este. ¿Cuál es la diferencia? Que los valores de y sub c son la serie 2. Eso se puede personalizar después. Lo que voy a hacer en este caso es agregarle la tendencia, solo para que vean los resultados. Esto ya lo hemos explicado antes. Y le voy a dar más opciones y aquí voy a sacar una tendencia de proyección a partir de los datos de la serie 1, porque son los datos experimentales. Entonces esa línea punteada es en realidad la curva de aproximación. Entonces lo único que voy a hacer, como lo hemos hecho antes, es, por ejemplo, en este caso que es un caso lineal, presentar la ecuación en el gráfico y eso me va a permitir obtener la ecuación que corresponde con este gráfico en particular, que eso ya lo hemos explicado antes y es solo para que vean cómo poner las dos gráficas, los dos valores de una sola vez, o sea, en el mismo gráfico colocar tanto y como el valor de y sub c. Ahora, lo otro es que estos valores de y sub c deberían estar unidos todos. Entonces para eso debería cambiar como el tipo de gráfico de y sub c. En este caso es la serie 2
les he dicho que es el valor de la serie 2, y entonces voy a ir a seleccionar otro tipo de gráfico para él. Solo le voy a le estoy dando en tipo de gráfico y me sale esto, y en este caso particular me interesa que esos datos pertenezcan a la parte originalmente así, para tratar de ubicarlos. Ahorita están seleccionando los dos datos y entonces ahí pueden ver, ¿verdad? En el caso de la línea de la serie 2 sí debe ser de ese tipo, pero creo que había seleccionado los dos de una vez. En el caso de la serie 2 sí tienen que unirlo, pero de la serie 1 no, porque la serie 1 es el diagrama de dispersión, es decir, la serie 1 son estos puntos celestes, esos no tienen que unirlos, pero la serie 2, específicamente los valores de la serie 2, sí tienen que eh, seleccionarlos. Aquí están con este color, pueden ser otro color, sí, ¿verdad? Que se note que son los que corresponderían con la curva de ajuste como tal. Así es que entonces, si nosotros tenemos estos datos, como les decía, podemos aquí cambiar algunos parámetros básicos solo para efectos de representatividad nada más de los datos. Aquí ya tenemos una tendencia que esta debería ser línea totalmente punteada, esta, pero que pudiéramos también alterar algunos aquí formato a la serie para poder cambiarle algo, algunos parámetros específicos como tal a ella, ¿verdad? Para cambiarle, por ejemplo, los nombres y que nos aparezcan de formatos distintos. En este caso, yo, por ejemplo, la primera serie, sé que representa el valor, solo el valor de Y, le voy a colocar solo Y para que aparezca aquí, y a la segunda serie, por ejemplo, le voy a modificar y le voy a colocar Y sub C. Entonces, de esa manera, por ejemplo, ya tengo identificado quién es Y y quién es Y sub C. Hay algunos otros parámetros que ya son una cuestión más de estilo, que yo le puedo cambiar, por ejemplo, para hacer notar específicamente los colores. Y lo otro también que puedo hacer es cambiar el tipo de gráfico, ¿verdad? Entonces, en este caso, el Y lo quiero de dispersión, pero el Y sub C no lo quiero de dispersión, lo quiero continuo. Entonces, aquí por ejemplo yo puedo ubicar ahora el valor de Y sub C como una curva de ajuste. Aquí en este caso el valor de la curva de aproximación ha quedado punteado y ha quedado prácticamente sobre la misma, pero eso puede, como ustedes lo van a hacer manualmente, pueden diferenciar, ¿verdad? No necesariamente queda con la misma. Entonces aquí se nota el diagrama de dispersión está en celeste, la curva de ajuste son los valores de Y sub C que están en rojo totalmente, y eso que queda sobrepuesto, que es la línea punteada, es el diagrama, la curva de aproximación como tal. Entonces de esta manera pueden usar ustedes Excel para aprovechar la herramienta y tener una idea de qué es la tendencia que va a tener. Ya saben que en general ustedes tienen que hacer los ajustes que corresponden a un gráfico, aunque sea en Excel, para una cuestión de visualización, título, los ejes y las unidades de medida que correspondan. Entonces esto es la misma explicación, de alguna manera agregándole el Y sub C del caso que tenemos acá. Aquí sería diagrama de dispersión, curva de aproximación, y la curva de ajuste sería en el mismo gráfico haberle montado los valores de Y sub C graficados contra X y quedarían en el mismo gráfico. Solo les sugiero que usen lapicero o lápiz de color para que diferencien uno. Y entonces quedaría de esta manera. Ya de hecho los mismos valores de R antes nosotros hemos explicado cómo obtenerlos, y por ejemplo en este caso voy a mostrar el valor de R cuadrado al menos, y ahí podemos tener una idea de cuánto es el propio valor de R. Hay que sacarle la raíz cuadrada de este valor. Y de esta misma manera podemos hacer el análisis no solo para el lineal, sino que para el potencial o para el exponencial o para el cuadrático, dependiendo de los casos que nos correspondan. Pero esto es para que tengan una idea de cómo se hace a nivel de la herramienta de Excel. Aunque ustedes, para llegar a esta ecuación de regresión, van a tener que aplicar el método de mínimos cuadrados para poder llegar exactamente a la ecuación que aparece aquí. Que si se fijan corresponde con esta, ¿verdad? Solo que están invertidos el término de A es 417 y el término de B 0.65, pero que son los mismos valores. También tienen la opción de usar la calculadora para obtener los coeficientes de A, de B y de R. Aquí está R cuadrado, pero sería el valor de R para efectos de corroboración de esos resultados nada más. Entonces, en eso consiste el laboratorio 7 y 8, que son las partes de todas las conclusiones.